O sea, realmente más polarización que la que existe en este país, yo creo que no puede haber. Entonces, esa es una de las razones para decir, miren, ¿por qué no probamos encarando el pasado? ¿Verdad? Para ver si se despolariza el país. Yo creo que esos argumentos son falaces e interesados. Nadie me puede poner un ejemplo de un país que después de procesos de verdad, de justicia, de reparación, de perdón, de conciliación, ¿verdad?, haya habido una guerra. Al contrario, lo que ha habido es más democracia. Hay estudios que establecen que después de procesos penales, entre más procesos penales contra perpetradores de violación de derechos humanos, más democracia, hay más democracia. Entonces, yo creo que es lo único que no hemos probado en este país. Ya probamos planes guardianes, caminantes, granos de oro, zafras, mano dura, mano super dura. Si hubieran tenido chance, meten la mega mano dura o hiper mano dura. Y no ha funcionado. El gran éxito de la Fuerza Armada, ¿verdad?, ahora con todo y la emergencia, son que bajamos de 12 a 10 muertos diarios. ¿En qué mejora eso el país, la situación del país? Entonces yo creo que sí es importante entrarle, primero por la dignidad de las víctimas. ¿Y cómo se le puede entrar sin desarmar el tema de la amnistía o de la ley o de que todo el mundo piense que va a ser una cacería de brujas o más problema político? Porque ahora hay funcionarios que tienen también su pasado en la guerra. Tienen Pachito el Río. Yo creo que en el país muchos lo tenemos para incluirnos de alguna manera todos. Bueno, sí, porque todos somos responsables, tanto los que actuaron, los que ejecutaron, como quienes no dijimos nada, ¿verdad? No nos opusimos a eso en el momento que estaba ocurriendo. Una sociedad que contempló desde la barda lo que estaba pasando. No, yo creo que se puede, y nosotros lo hemos propuesto. Es irresponsable decir que se derogue la ley de amnistía así nomás. ¿Por qué? Porque hay que plantear una salida al problema, hay que encararlo. Y encararlo no es solo que se derogue la ley de amnistía, sino que proponer una ley de reconciliación nacional, ¿verdad?, firme y duradera. ¿Qué puede contener esa ley? Actos como los que realizó el lunes en homenaje a los sacerdotes jesuitas el presidente Funes. Está bien, ¿verdad? Si yo no me opongo a eso, ¿verdad? La gente dice que yo me opongo a todo, ¿verdad? Antes a Saca, ahora a Funes, no. Yo me pongo, no me opongo, me pongo o trato de ponerme a favor de la gente que no tiene, ¿verdad?, voz, voto, no es parte de ningún proyecto político, de ningún proyecto económico, de ningún proyecto de nada, de país. Pero sí son los que sufren todas las consecuencias de los proyectos polarizados y polarizantes. Entonces esto del homenaje es bueno, pero es bueno porque la medalla esta, la Orden Nacional José Matías Delgado, en su mayor grado, se le da a la gente que ha aportado, ¿verdad?, al país de manera meritoria y destacada. Los jesuitas asesinados, los 6 jesuitas, por eso no se le dio a Elba y Celina, aunque ellos aportaron su sangre, su vida, pero los jesuitas aportaron académicamente, políticamente, en materia de derechos humanos, de opinión pública, dieron grandes aportes al país, entonces se la merecen. Yo tengo dudas si se la merecía Adal Ramones, los hermanos Díaz Balar, que son los que patrocinan a Luis Posada Carriles, el terrorista cubano gringo, o el general Francisco Franco, que se la dieron en 1954. Entonces yo creo que lo que hizo el presidente Funes es un reconocimiento merecido por los jesuitas y también es una especie de empezar a lustrar, a limpiar la Orden Nacional José Matías Delgado, y qué bueno. Pero ese es un paso, faltan otros pasos, ¿verdad? Yo creo que hay que señalar quiénes fueron los responsables para que los responsables directos, no el Estado en general, pida perdón. Hay que crear una comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, no solo de niños y niñas, de todos los adultos, ¿verdad? Desaparecieron padres, madres con niños y niñas. ¿Habría que volver al informe de la Comisión de la Verdad como punto de partida? Porque precisamente para eso se hizo. Yo creo que sí, tenés toda la razón, Rafael. El informe de la Comisión de la Verdad es una especie de apéndice importante, el más importante de los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque sus recomendaciones
eran una especie de plan maestro que se complementaba los compromisos de los acuerdos de paz. Yo creo que si hubieran cumplido todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, estaríamos en una situación distinta. Voy a empezar por el tema de la violencia y la inseguridad, Rafael. Pinochet era un hombre odiado por la mitad de Chile y querido por la mitad de Chile cuando se le acusaba de ser violador de derechos humanos. Odiado por las víctimas y querido por aquellos que decían que había salvado al país del comunismo. Bueno, hasta ahí estaba clara la situación. Pero de repente aparece que Pinochet fue uno de los más grandes corruptos de la historia de América Latina. No tenía quien lo fiscalizara, no tenía que rendir cuentas, tenía el poder absoluto. Entonces, ¿por qué no le iba a meter mano a las arcas del Estado? Se la metió, entonces Pinochet terminó siendo odiado por unos y otros, por todo Chile. De la corrupción al crimen organizado, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite? Un pasito, como dicen. Y creo que lo dan. Entonces, si en El Salvador, ¿verdad?, que vive delincuencia, inseguridad, violencia, en su mayoría por expresiones del crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, de carros, de vehículos, se investiga esa trilogía, violación de derechos humanos, corrupción y crimen organizado. Yo creo que en buena medida así se reducirían más que sacando el ejército o aumentando el ejército. Estamos hablando de un país, El Salvador, donde las dos partes han tratado de poner como los héroes a cada uno de sus elementos que al final estuvieron metidos en todas estas cosas. Y los hemos tratado de llevar a niveles donde sabemos que no pueden llegar, pero cada quien ha hecho su esfuerzo. Entonces, sí, tratar de desmontar esa historia en este momento y decirle a la gente la verdad, mire, estos son los miembros del FMLN en su realidad, estos son los que estuvieron en Arena o estuvieron en el ejército, esta es su realidad. ¿Cómo nos viene en esta historia, en este momento? Yo creo que la verdad y la justicia son las mejores medicinas para que una sociedad prospere, se desarrolle y viva feliz. Pues sí, porque nos acostumbramos entonces a que independientemente de que sea el coronel fulanito o el comandante sutanito, ¿verdad?, la justicia se aplica. Nosotros no planteamos cacería de brujas. En esa ley de reconciliación nacional firme y duradera, lo que nosotros proponemos es formas de justicia restaurativa. El general Munguía Payés en otro medio de esta semana hablaba de justicia reparativa. Bueno, las palabras no importan, pero la justicia restaurativa es aquella que, por ejemplo, se aplicó en Sudáfrica o en Perú, donde los violadores de derechos humanos iban ante sus víctimas, ¿verdad?, en procesos o en eventos públicos, contaban la verdad y pedían perdón. Y las víctimas son generosas, ¿verdad? Las víctimas lo que quieren. Yo tuve una experiencia que, como ya prescribió, con la Comisión de la Verdad. Yo los acompañé, trabajamos con John Cortina para que se fuera a Guarjila, a Arcatao, a Chalatenango, y recogimos cerca de 7,000 testimonios, de 21,000 más o menos, que se recogieron directamente la Comisión de la Verdad. O sea, una tercera parte se recogieron en estas zonas de Chalatenango. Y yo le preguntaba, porque se suponía que yo no podía participar recogiendo testimonios, porque era salvadoreño y el staff era internacional, pero era desbordante la cantidad de gente que estaba en Guarjila. Tengo una foto, por cierto, tenía pelo. Y es desbordante tan desbordante la cantidad que yo me puse a ayudar a llenar formularios. Entonces yo le preguntaba a la gente dos cosas, campesinos sencillos. Uno, si antes habían denunciado ese hecho, ¿verdad?, ante algún organismo de derechos humanos o en Naciones Unidas. No decía primera vez que lo estoy contando, me decía mucha gente. O sea que las dimensiones del problema. Ahora, sí, por lo mismo. Pero la segunda, sí, perdón, Rafael, la segunda pregunta era si querían que su caso apareciera en el informe de la Comisión de la Verdad.